Continuamos con el Apocalipsis capítulo 3, las cosas que son la iglesia. Esta es la segunda parte y continuamos hablando de la iglesia de la carta a Filadelfia. Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta primera expresión tiene mucho significado. El apóstol Pedro dice que todos los creyentes somos piedras vivas y que estamos edificados sobre la piedra principal del ángulo. Y Pedro también lo dice en Efesios 2:20-22, dice: edifíquense, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, su iglesia va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ser columna en el templo es algo más grande que ser solo una piedra en la pared, porque una columna, además de que adorna, pues también sostiene el templo. En el primer libro de los Reyes 7:15-21, vemos que el templo de Salomón descansaba sobre dos columnas que sostenían el gran pórtico. Era un pórtico grandísimo y dos columnas lo sostenían. Una al lado derecho, a la que le puso el nombre de Jaquín, que significa Jehová ha dado estabilidad. La otra estaba al lado izquierdo y a esa la llamó Boaz, que significa en la fuerza de Jehová. Así que esas dos columnas representaban la fuerza y la estabilidad respectivamente. Y la iglesia de Filadelfia tenía las dos cosas de parte de Dios, igual que todas las iglesias vivas que progresan fielmente en el amor, en el temor y el poder de Dios. También lo tienen la fuerza y tienen la estabilidad de Dios. Ser columna del templo de Dios nos da la idea de ser partícipes de la santidad, de la autoridad, del poder de Dios, porque es Dios quien reside en su templo. David no deseaba otra cosa, sino vivir para siempre en el templo de Dios, y lo dice en el Salmo 27:4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto nos está hablando también de una comunión profunda y sólida que él tenía con Dios. Apocalipsis 3:12 en su parte B, y primero escribiré sobre el nombre de mi Dios, dice, y segundo, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y tercero, mi nombre nuevo. Lo primero nos indica protección y pertenencia sobre el nombre de mi Dios. Con el nombre de Dios encima de nosotros, nadie nos puede arrebatar de él porque le pertenecemos. Lo segundo nos está hablando de ciudadanía, y nuestra ciudadanía es celestial. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esa ciudad, la Nueva Jerusalén, es en realidad la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:9-10 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí está mostrando a la esposa del Cordero. Apocalipsis 21:11 dice: fulgor que era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Como veremos, Juan ve que esa ciudad refleja la gloria de todas las obras de las iglesias hechas en Dios, las cuales son metales, son piedras preciosas, de que nos habla 1 Corintios 3:12 en su parte A. Dice: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Así dice. Y lo tercero,
también nos está hablando de pertenencia. Dice que somos de Dios porque somos de Cristo. Cristo escribirá sobre cada vencedor, como los vencedores de Filadelfia, un nombre nuevo. Esto también nos habla de una revelación especial en el contexto de una profunda e íntima comunión con Dios. Para terminar su carta en Apocalipsis 3:13 a Filadelfia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, no dice nada más a la iglesia de Filadelfia, a las iglesias, porque la iglesia de Filadelfia, como las otras 6, también es un prototipo de la iglesia actual. Así pues, las promesas dadas a la iglesia de Filadelfia son extensibles para quienes venzan como venció o vencieron los pocos fieles de aquel tiempo en Filadelfia. Así termina la carta. Vamos con el mensaje al ángel de la iglesia a la Odisea, que es la séptima iglesia. Esa iglesia de la Odisea se encontraba al sureste de Filadelfia. Como se dan cuenta, todas estaban juntas, estaban en Asia Menor, todas estaban muy cercanas una de la otra. Sus ruinas, porque también está en ruinas, se encuentran junto al actual Denizli, cerca de Jonas, la antigua Colosas. Ese Colosas, ¿cómo se llama? Es de donde estaba la iglesia a los colosenses. Fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo. Esa ciudad fue sacudida por numerosos terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era, pero era muy orgullosa de su riqueza. No quiso aceptar ninguna ayuda monetaria y fue destruida por completo en el año 1042 de nuestra era. Bueno, Apocalipsis 3:14 empieza así, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta carta también se dirige al responsable de la iglesia de la Odisea. Y es una carta muy severa. Y a diferencia de la enviada a Filadelfia, en la enviada a la Odisea no se halla ninguna alabanza. A la iglesia de la Odisea no se le alaba. A ella el Señor se presenta como el amén. Eso significa que Cristo es el amén de Dios porque en él la voluntad de Dios haya su perfecto cumplimiento. Cristo, el amén, es la seguridad de que en él Dios está con nosotros. Pero también se presenta como el testigo fiel y veraz. Cristo, hombre, es el testigo fiel y veraz de Dios y nos comisiona a ser testigos fieles y veraces de él. Eso lo vemos en Hechos 1:8. También se presenta como el principio de la creación. La palabra principio tiene el sentido de soberano. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hechos 3:14 y 15 dice, mas ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese un homicida, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cristo es el soberano de la creación. Él es el autor de la vida. La creación fue hecha por Dios y el Verbo, es decir, Cristo. De Juan 1:1-3 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre, juntamente con el Hijo, hicieron, como vemos, el universo. Apocalipsis 3:15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si nosotros nos fijamos, aquí no hay alabanzas. Aquí se le manifiesta directamente la reprensión. ¿Pero por qué usó el Señor esa expresión? Porque los habitantes de la Odisea conocían de Colosas, donde había unas cañerías que llevaban aguas termales hacia la Odisea y que llegaban a las termas, o sea, así se les llamaba a los baños públicos de la ciudad.
donde muchas veces se cruzaban con el agua fría que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. Entonces, el agua termal entibiada por el terreno no resultaba buena para el baño y no era apta para beber. Eso mismo le pasaba a la iglesia. No era fría porque no vivía en abierta rebeldía, pero tampoco era caliente porque no vivía para el Señor. Por eso Cristo se queja y le dice, ojalá fueras frío o caliente. Como consecuencia de ser como agua tibia en la boca, pues yo creo que a nadie le agrada el agua tibia en la boca. El Señor está a punto de escupirla, porque la temperatura espiritual de la iglesia, no solo en su comunión con el Señor, sino también entre hermanos y en su poco deseo de testificar del Evangelio, provocaba y provoca las náuseas de Jesucristo. Todos los cristianos de ahora deberíamos meditar sobre estas palabras, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestra dispensación. Porque resulta que a muchos que se dicen cristianos nos resulta muy difícil llamarlos hijos de Dios. Aparentemente no pertenecen al mundo, pero como la mujer de Lot no dejan de mirarlo, ni de gozarse ni de disfrutarlo. Parecen estar divididos en dos, porque en el templo, eso sí, parecen bien santos, pero fuera de él, mundanos. Y como no se puede servir a Dios y a las riquezas, pues sus almas divididas se han entibiado para Dios, porque se inclinan cada vez más hacia la codicia. Por eso no le pueden ser agradables a Él. No pueden ser agradables a Dios. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es evidente que la iglesia en la Odisea estaba muy complacida con ella misma. Era engreída, se sentía autosuficiente porque tenían muchos bienes materiales y parecía que no les faltaba nada. Sus ojos solo miraban lo natural, solo miraban lo material, lo que les producía placer. Estaban ciegos, no veían lo espiritual, porque materialmente estaban llenos, estaban saciados. Ellos sentían que ya no necesitaban nada porque lo material los cegaba. Tristemente hoy en día en la iglesia se hace mucho énfasis en lo material. Allí están los predicadores del evangelio de la codicia, el evangelio del diablo. Sas y sas cada domingo. Su doctrina es una de las dos caras del evangelio, la del bienestar, pero obvian la cara del sufrir por Cristo. Hay mucho del espíritu de la Odisea en la iglesia actual. El ángel de la iglesia en la Odisea se jactaba de no necesitar nada porque estaba solo en la materia. Pero el Señor les desafía diciendo, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Qué quiere decir desventurado? Bueno, espiritualmente era desventurada porque estaba alejada de la verdadera bendición de Dios. El oro acumulado no era moneda en el reino de Dios. Hoy en día, igual que ocurría con los laodicenses, se tiene la idea de pensar que si se tiene riqueza material es señal de que se vive en la prosperidad y bendición de Dios. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Se olvidan que el diablo también puede hacer que las personas progresen, que no es lo mismo que prosperen, como consecuencia de afanarse en el trabajo. Cualquier persona puede progresar, tenga o no tenga a Cristo, como consecuencia de su trabajo. Pero prosperar solamente los que tienen a Dios, porque su éxito depende de Dios, depende de otras cosas, depende de tener a Dios en el corazón. Ese es el éxito de las personas. Ahora, ¿qué significa miserable? Miserable significa que a pesar de creerse autosuficientes, el Señor le dice, tú eres un miserable, eres alguien digno de lástima porque vives bajo el engaño de creer que eres autosuficiente y tú no eres autosuficiente, porque si yo quiero te puedo quitar lo que tienes. Pobre, ¿qué es pobre? El responsable de la iglesia de la Odisea se creía rico junto con los suyos, pero en realidad era menesteroso, que es peor que pobre.
porque tenía que mendigar para poder sobrevivir. Y estamos hablando en lo espiritual. La Odisea contrastaba con la iglesia de Esmirna, de Apocalipsis 2:9, que le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y ahí no estaba hablando de pobreza material, estaba hablando de pobreza espiritual. Y le dice, tú no eres pobre espiritualmente, tú eres rico espiritualmente. Y acá no. Acá este era pobre, pero era pobre también en lo espiritual. Ahora, cuando dice ciego, en una ciudad como la Odisea, famosa por sus colirios, porque ahí se hacían colirios, ustedes saben que el colirio sirve para limpiar la vista, pensaban que tenían buena vista, pero la realidad es que espiritualmente también estaba hablando como ciegos, eran ciegos. Y desnudos, en una ciudad como la Odisea, donde la industria de lana era famosa, el Señor le dice que espiritualmente está desnudo. Sí, podrían haber traído unos vestidos de muy buena lana, de muy buena seda, de muy buenos linos. Sin embargo, estaban desnudos espiritualmente. En la Odisea se creían bendecidos por Dios, pero vivían engañados, vivían alejados del Espíritu de Cristo. Pero hay una pregunta. ¿Cuántos entre nosotros, los cristianos de hoy en día, puede haber alguien en esa misma condición? Analicémonos también nosotros. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto, está hablando a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí lo que el Señor hace es marcarle las pautas al responsable de la iglesia en la Odisea para que espiritualmente deje de ser desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Primero lo reprende y después le muestra el camino hacia la victoria y le aconseja que compre de él, o sea, del Señor, que compre oro refinado en fuego para que deje de ser pobre y miserable. Pero también le dice que compre vestiduras blancas para que deje de estar desnudo y que compre colirio. Y esta vez se trata de colirio espiritual para que pueda ver la verdad. El oro es su obra en cada uno de nosotros. Eso significa que nosotros deberemos depender de Él. La obra perfecta de Cristo, que es ese oro refinado por el fuego de la prueba, es lo único que nosotros necesitamos para ser verdaderamente ricos. También es el Espíritu de Cristo en nosotros que nos motiva y nos lleva a hacer su obra. Porque nadie quiere hacer la obra de Dios por sí mismo. El Señor lo motiva. Las vestiduras blancas, esas se reciben por fe y son símbolo de la justicia y la santidad de Cristo en cada uno de los creyentes. Ellas sirven para que cubramos nuestra desnudez, que no es más que nuestra naturaleza caída y sus efectos. O sea, es decir, lo que somos sin Cristo. Por último, le habla del colirio. ¿Y qué es el colirio? Bueno, pues el colirio es la acción del Espíritu Santo que limpia toda conciencia cauterizada por el pecado y quebranta toda dureza de corazón. El apóstol manifiesta a los de Éfeso que ora al Señor para que, entre otras cosas, puedan ser alumbrados los ojos de su entendimiento o los ojos de su corazón, más bien. Este sería el siguiente paso, pero el primero deberían ser limpiados de contaminaciones espirituales, porque no existe verdadera limpieza sin un sincero y verdadero arrepentimiento. Bueno, Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Lo que le está diciendo aquí el Señor a la iglesia en la Odisea es implícitamente, te amo. Él les está diciendo que les amaba. Y el Señor emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. Por eso les reprendía con severidad, para que volvieran a hacer lo que un día fueron llamados. Y aquí vemos que la reprensión del Señor siempre es motivada por el amor.
También les exhorta a que sean celosos de Dios y a que tengan pasión por el Señor, pero dejar de ser amadores de sí mismos, debían de dejar de despojarse de todo egoísmo y de ensimismarse y de pensar solamente en ellos. Curiosamente, ser celoso es el mismo adjetivo que significa caliente. Es decir, el Señor les exhorta a arder por Dios y para llegar a arder por Dios debían arrepentirse, debían de tener un cambio completo y empezar a pensar como Dios piensa. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se usa mucho hacia los incrédulos cuando se les predica el evangelio. Pero el Señor no está dirigiendo a los creyentes, lo está dirigiendo a los apáticos, como eran los de la Odisea, y no a todos, solamente a aquellos que están dispuestos a escuchar. Aquí, esta es una carta, acuérdense que se está hablando a las iglesias, por eso no puede ser que esto sea dirigido a los incrédulos, eso no es posible. Esta es una palabra rema, porque está dirigida a las iglesias, a la gente como usted y como yo, que somos hijos de Dios. Y lo que les estaba diciendo es que Él siempre está dispuesto, esperando a la puerta y haciendo notar su presencia para llamar la atención de quien desea tener una relación estrecha con su Señor. Aquí la palabra nos habla de incrementar nuestra comunión con Él, entre Él y nosotros. Para eso es indispensable escuchar la voz de Dios, no solamente oírla, escucharla, poner atención. Yo en otras ocasiones ya les he explicado que oír significa nada más oír. Por ejemplo, yo puedo estar oyendo aquí hablar a mi vecina, pero no le pongo atención. En cambio, escuchar significa que yo le voy a poner atención a lo que me está diciendo. Y para que eso sea, hay que desarrollar oídos que escuchen. ¿Por qué no lo oímos muchas veces? Porque estamos absortos en nuestra propia música, en nuestras cosas, en nuestro pequeño mundito. Ahora, cuando habla de cenar, cenar es una expresión de gran comunión interpersonal. Yo no voy a invitar a cenar a cualquier persona. Yo voy a invitar a cenar mi casa a una persona que yo conozco y con la que me gusta tener una relación interpersonal, no a cualquier persona. Así el Señor dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si tú me abres, bueno, pues yo voy a entrar y voy a cenar contigo, voy a tener comunión contigo. A eso es a lo que el Señor está llamando, a la comunión tan especial con Él, a creyentes individuales, acuérdense, no a creyentes familiares, a toda la familia. Si toda la familia, pues qué bueno. Pero si no, es personal. Dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. No todos tienen ese grado de relación con el Señor. Solo quienes están dispuestos a escuchar su voz son los que la escuchan y obedecen. Porque el único remedio contra la tibieza espiritual es regresar al Cristo que se ha dejado de lado. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta promesa es para quien tiene un tipo de comunión con Cristo muy íntimo. A Él es a quien le concede que se siente en su trono con Él, así como a Él que venció en la cruz el Padre le ha dado sentarse en su trono. Igual, así es. Esto nos habla de tener la autoridad y realeza de Cristo, porque en el trono de Cristo se sienta Él, porque Él es el que tiene la potestad sobre el cielo y la tierra. Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es demasiado grande como para entenderlo, pero algún día va a ser posible que lo entendamos. Apocalipsis 3:22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa no es solo para los posibles vencedores de entre los de la Odisea.
es para todos aquellos que estemos dispuestos a escuchar, lo cual bíblicamente significa obedecer. El Señor nos bendiga.